Listo. Vamos a ver este video, vamos a prestar atención, son 2 minuticos. Voy a quitarle. Vamos a compartir la pantalla. Ya después que comience la clase ya no comparto a nadie. Son las 6:15. Que no entró hasta ahora ya. Vamos a resolver un ejemplo de un método numérico llamado método de la bisección. El método de la bisección es un método cerrado. Los métodos cerrados también son llamados métodos de intervalo. Son llamados así porque para poder establecer este método se necesita de 2 valores con los cuales nosotros vamos a realizar el método. Esos 2 valores forman un intervalo que encierra a la raíz que satisface a la función. En este caso, la función es f de x igual a x a la 10 menos 1. Vamos a resolver este ejercicio, el método de la bisección, en Excel, con la función f de x igual a x elevado a la 10 menos 1. Bueno, entonces, para resolver este método en Excel vamos a hacer algunas columnas. La primera vamos a poner la iteración, la cantidad de iteraciones. Sí. En la segunda columna vamos a establecer el valor de XA, es decir, el valor del intervalo que se encuentra No en se la ve, función. profe. Se está viendo usted. Vamos a establecer No se ve. X Se ve usted. dentro del intervalo que está en la función. Un momentico. Se la guía. Así tenemos el valor X. Ahí se ve. Que serán los valores para los Aló, cuales ahí se ve. Sí, señor. Voy a repetirlo nuevamente. Es un método cerrado. Profe. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Se ve. La bisección. El Sí, método profe. de la bisección es un método cerrado. Los métodos cerrados también son llamados métodos de intervalo. Son llamados así porque para poder establecer este método se necesita de 2 valores con los cuales nosotros vamos a realizar el método. Esos 2 valores forman un intervalo que encierra a la raíz que satisface a la función. En este caso, la función es f de x igual a x a la 10 menos 1. Vamos a resolver este ejercicio, el método de la bisección, en Excel, con la función f de x igual a x elevado a la 10 menos 1. Bueno, entonces, para resolver este método en Excel vamos a hacer algunas columnas. La primera vamos a poner la iteración, la cantidad de iteraciones. En la segunda columna vamos a establecer el valor de XA, es decir, el valor del intervalo que se encuentra en la parte inferior, y vamos a establecer el valor XB, es decir, el valor que dentro del intervalo está en la parte superior. También necesitaremos el valor XR, que serán los valores para los cuales estarán las raíces de la ecuación. Evaluar la función en XA. Necesitaremos evaluar la función en XR. ¿Esto para qué?
porque al final lo que vamos a necesitar es el producto de esas dos, el producto de f de XA por f de XR. Esto con la finalidad de conocer el signo. Más adelante explicaré por qué. Ok, interferencia. Necesitamos también cuál será el error aproximado, el porcentaje, y también necesitamos cuál será el error verdadero, porcentaje. Entonces, la cantidad de iteraciones, vamos a ver la iteración 1, la iteración 2, etcétera, ¿no? Y el XA es un valor inicial o un valor del intervalo. Vamos a graficar esta función usando GeoGebra. Es x elevado a la 10 menos 1 para establecer un intervalo. Se observa que la gráfica tiene dos soluciones. Una solución es menos 1 y la otra solución es 1. Es decir, tiene dos raíces que se satisfacen. Entonces, nosotros vamos a establecer valores que encierren a una de las raíces para que por método iterativo de la bisección pueda irse acercando y aproximándose a la raíz o solución. En este caso podemos establecer un intervalo que sea de 0 a 1.4, de 0 a 1.6, de 0 a 1.8, de 0 a 2, etc. Lo que va a ir haciendo este método es irse acercando poco a poco a la solución que sería la raíz. ¿Cómo sé que esta es la raíz? Porque la función interseca al eje X en este punto. Entonces esa sería la solución de la ecuación. Pero vamos a utilizar el método con el intervalo 0 a 1.4. Es decir, para esta función nosotros vamos a establecer un intervalo de 0 hasta 1.4. Ese va a ser nuestro intervalo, 0 a 1.4. Entonces, XA será 0 y XB será 1.4. Dando GeoGebra es x elevado a la 10 menos 1 para establecer un intervalo. Se observa que la gráfica tiene dos soluciones. Una solución es menos 1 y la otra solución es 1. Es decir, tiene dos raíces que se satisfacen. Entonces, nosotros vamos a establecer valores que encierren a una de las raíces para que por método iterativo de la bisección pueda irse acercando y aproximándose a la raíz o solución. En este caso podemos establecer un intervalo que sea de 0 a 1.4, de 0 a 1.6, de 0 a 1.8, de 0 a 2, etc. Lo que va a ir haciendo este método es irse acercando poco a poco a la solución que sería la raíz. ¿Cómo sé que esta es la raíz? Porque la función interseca al eje X en este punto. Entonces esa sería la solución de la ecuación. Pero vamos a utilizar el método con el intervalo 0 a 1.4. Es decir, para esta función nosotros vamos a establecer un intervalo de ahorita no, yo te llamo ahora. 0 hasta 1.4. Ese va a ser nuestro intervalo, 0 a 1.4. Entonces, XA será 0 y XB será 1.4. La parte del intervalo inferior y la parte del intervalo superior. Ahora, el valor de XR. ¿Cómo sacamos XR? XR es simplemente la suma de XA más XB dividido entre 2. Siempre entre 2. XR siempre entre 2. Entonces, el valor de XR para la primera iteración va a ser de 0.7. Ahora, necesitamos evaluar el valor de XA, es decir, 0, en la función. En este caso necesitaremos, en lugar de la x de la función o de la ecuación, necesitaremos sustituir el valor de. No sé por qué se cayó el video. No, ya solamente quería que vieran la parte gráfica. Solamente quería que vieran la parte Profe, gráfica. ¿Ah? No será mejor que, ¿Será mejor que qué? profe, no será mejor que nos comparta el enlace para. ¿Por qué?
¿Qué no vieron del Que no video? sé, la verdad es que no se escuchaba muy bien. No se escuchaba muy bien y se escuchaba mucha interferencia y ¿Quiénes no escucharon bien? la verdad ¿Cómo? no. Yo, Aparte de Carlos, ¿quiénes no escucharon bien? Pues había ruido en el fondo, profesor. Voy a repetirlo nuevamente. Fondo. Un momentico. Bueno, vamos a ver el video nuevamente. Voy a compartir el enlace al video, como dice el señor, para que se lo vean ahí. Este video simplemente es la introducción teórica. Cada quien que tenga YouTube ya entonces. Lo compartí. Lo van a ver hasta donde yo les llevé. Ahí tienen el enlace. Voy a irse apagando el micrófono. ¿Todos van a ver el enlace? Listo, ¿ya terminaron todos? ¿Aló? Sí, profe. todo el video no, pero sí, hasta por No, donde no, yo. no. Hasta ahí solamente. Ya ahora viene la parte, esa es la parte teórica. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, sí, señor. Listo. Entonces, el método de disección es un método que utiliza intervalos para acercarse a una ecuación dada, como lo decía el video. Dada una ecuación, nosotros vamos a encontrar dicho intervalo que nos va a permitir acercarnos a la raíz de esa ecuación, donde la aproximación máxima al punto donde se corta el eje de las X, ya sea en el eje de las X positivo y en el eje de las X negativo. Entonces, el método de disección lo que busca es una aproximación a la raíz dada una ecuación mediática. Entonces, nosotros hoy vamos a ver un ejercicio que nos va a permitir a nosotros acercarnos mediante un intervalo definido a la aproximación a esa raíz, porque por lo general nunca vamos a acercarnos con las iteraciones, vamos a acercarnos lo más posible, pero nunca vamos a ser exactos en donde cortamos ese punto, a esa ecuación dada. Entonces vamos a mirar este ejercicio, por favor. ¿Sí están viendo la pantalla ahí? ¿Sí lo observan bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a... Sí. Vamos, lápiz, calculadora, necesitamos sacapunta, borrador, todo lo que tengan, por favor. Estén preparados, el que vaya a usar el celo, que vaya a usar, tenga que esté conectado por el celular, que tenga su lapicero, su lápiz a la mano. Entonces, dada la ecuación f de x, ojo a esta palabra, la función, esta f la vamos a denominar como una función, va a ser igual a x cuadrado menos 2x más x a la menos 1. Con intervalos 0, 1, 1 menos 1, 1, 2 y menos 0,5 menos 1. De todos estos intervalos, yo he tomado el intervalo menos 0,5 menos 1, debido a que ya yo realicé el ejercicio. ¿Cómo? ¿Qué pregunta hacía el señor? No le escuché bien. Seguimos. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, Okay. Bueno, entonces tenemos los dos intervalos, menos 0,5, que le vamos a denominar A, y el intervalo menos 1, que se va a llamar B. Para nosotros determinar si el intervalo que tomamos, ojo, para futuras evaluaciones, quizzes, y para entender el método de disección, más que todo, principalmente eso, existe una condición que dice
que los intervalos evaluados en la función, le voy a marcar acá, vea, la función, cuando evaluamos el intervalo A y el intervalo B, deben tener signos opuestos o signos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros evaluemos el menos 0,5, reemplazándolo en la función por el x, menos 0,5 tomaría el valor de x, y acá también menos 2 por menos 0,5 por menos 0,5 a la menos 1, evaluado en la función nos debe dar un resultado. Vamos a hacer eso con la calculadora. Vamos a evaluar el intervalo A, que es simplemente reemplazar el menos 0,5 donde está la x. Profe, da menos 1.25. ¿Cuánto? Oh, revisen eso bien. Tiene que darle la siguiente, menos 0,75. Sí, profe, eso me dio a mí. Ok. Bueno, quien le dio menos 0,75, por favor explique el proceso en la calculadora. Ojo, esto es para revisar quienes estén una amiguita enredados en la calculadora para que repasen para el examen o para los quizzes que vienen. Menos 0,75, profe. Correcto. Explique el proceso, explíquelo cómo lo hizo en la calculadora. Aquí vamos de cero. Al que no sepa se le va a enseñar. Explíquelo. Ahí el menos 0,5 lo encerré en paréntesis, lo elevé 4. Menos 2. Y otra vez encerré el menos 0,5 en paréntesis, que sería producto, más menos 0,5 entre paréntesis, lo elevé a la menos 1. Y listo. Ok. Bueno, seguimos. Ahora vamos a evaluar el intervalo B, menos 1, allá en la función. Ojo, que esto es mecánico. La respuesta es 2. 2. Correcto. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos aquí que f de A y f de B tienen signos diferentes. ¿Quién es f de A? F de menos 0,5, ¿cierto? ¿Quién es f de B? F de menos 1. Ambos, uno tiene signo negativo y el otro tiene signo ¿qué? Positivo. Entonces, cumple con la condición el intervalo que hemos tomado. Si el intervalo cumple con esta condición, nosotros procedemos a las iteraciones que nos van a permitir acercarnos con diferentes intervalos a nuestra raíz. Hasta ahí hemos entendido. ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Simplemente... No he entendido, profe. ¿Con quién hablo? Jorge. Jorge, esto es matemática de octavo bachillerato. Simplemente vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar A en la ecuación y vamos a reemplazar B en la ecuación. Profe, ¿y por qué específicamente se tomó ese intervalo? Y no se pueden coger los otros. Uno de los otros. Si usted quiere coger los otros, cójalo y evalúenlo. Ahora vamos a hacer ese ejercicio. Y si no cumple con la condición, no nos sirve, ¿cierto? Ah, ya. Ok. Profesor, una pregunta. ¿El ejercicio siempre me va a dar los intervalos o los defino yo? En algunas ocasiones yo los defino y en algunas ocasiones usted lo tiene que buscar. Ok. Bueno, Jorge, cuénteme. ¿Sí entendió o no entendió? Estoy en eso, profe. Bueno, yo sigo. Profe, cuando... Estoy tratando ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Profe, cuando f de A y f de B dan positivo ambos, no nos sirve. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? Signos diferentes. F de A y F de B tienen que tener signos ¿qué? Diferentes. Esa es la regla. Si son positivos no sirve.
Tienen el mismo signo. Si son todos dos negativos, no sirve. Uno positivo, uno negativo. ¿Y qué concluye? ¿Qué se concluye? No entiendo la pregunta. ¿Qué se concluye? Cuando los intervalos tienen signos diferentes, nosotros ya procedemos a... O sea, si yo tengo... ¿Aló? Por eso, si uno concluye, si uno, o sea, le da los signos iguales, entonces uno procede a buscar otros intervalos o, Claro. o ya, Hay que proceder, ya no tiene solución. Hay que proceder a buscar un intervalo que me permita a mí acercarme a la ecuación. Un punto de intersección, un intervalo es un punto de intersección de una ecuación dada. Ah, bueno, gracias, profe. Era lo que decía el video. ¿Sí recuerda que el video me mostraba 2 puntos, uno negativo en el eje de la seca y uno positivo? ¿Cierto? Por eso le mostré el video. Sí, señor, sí. Entonces tú tienes uno positivo y uno negativo y tomas un intervalo que te va a acercar, ya sea, los dos intervalos pueden ser positivos y te tienen que dar signos diferentes, no necesariamente yo tomé aquí 2 negativos y los 2 negativos me están dando uno positivo y uno negativo. ¿Oyeron? Los intervalos pueden ser negativos y positivos. Lo que se busca es que cuando se evalúen en la función nos permita determinar que cuando f de A y f de B sean diferentes signos, cambien. Bueno, seguimos. ¿Quién lo ha entendido hasta aquí? ¿Aló? No te escucho. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, yo creo que esto es simplemente matemática de octavo bachillerato reemplazar en una ecuación. De aquí no he hecho nada diferente a algo básico. Quien no entiende hasta aquí, revise las matemáticas porque aquí no he hecho nada diferente y está todo claro. Bueno, nos vamos a una ecuación de iteración como si fuera un algoritmo. Ustedes, los programadores, realicen algoritmos para realizar iteraciones, ¿cierto? Cuando nosotros declaramos un for, un condicional, lo que hace ese for es un bucle consecutivo, ¿cierto? Un para ir desde 1 hasta n con incremento de 1. Ya después y toma el valor de, ya no 1, sino el valor de 2. Ya después y toma el valor de 3. Y toma el valor de 4. Y después y toma el valor así sucesivamente hasta n veces. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, entonces, Sí. tenemos una ecuación dada que dice lo siguiente. X sub i, o esta ecuación, va a ser igual a A más B menos A sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ya teniendo a A y teniendo a B hallados, lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de iteración y nos debe dar el siguiente resultado. Copien la fórmula, hágame el favor, y copien la ecuación para que cada quien haga los pasos y evalúe. Ojo la ecuación, copienla. Profe, en los ejercicios siempre nos van a dar los intervalos y nosotros lo escogemos, ¿o cómo? Yo puedo dar 3, 4 intervalos. Si los intervalos no cumplen con la condición, usted tiene que buscar uno. Si yo no doy intervalo, usted tiene que buscarlo, que cumpla con la condición. ¿Ya? Bueno, ¿ya copiaron la ecuación? Ahora copien. Profe, ¿hay un método para buscar intervalos o es al azar? ¿Con qué método comenzamos hoy? No, ojo. Los intervalos los das tú. Los intervalos son 2 puntos. Estamos en el método de disección, un método que nos aproxima a una raíz, utilizando 2 puntos de interacción. Punto A y punto B. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Listo. ¿Cuánto le dio el resultado? ¿Cuándo nos dio el resultado? Menos 275. Menos 0,75 la respuesta. Vean, ahí está, menos 0,5, más menos 1, menos 0,5. Menos 0,075. Reemplazar en A, en una ecuación en A y en B.
reemplazar ahí, ¿ves? En una ecuación cuadrática. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué ejercicio van a hacer? Van a evaluar en la función los otros intervalos que están ahí. El intervalo 0 y 1 y el intervalo 1 y menos 1. A ver si les da. Y me dan la respuesta, me hacen el favor. ¿Cuáles eran los intervalos, profe? 0 y 1 y cuál eran. 0 y 1 y 1 menos 1. Lo voy a escribir en el chat. El primero da indeterminado y 0, y el segundo da 0 y 0. Ok, esperemos que todos lo hagan. ¿Qué les dio? Profe, el primero da indeterminado y 0 y los otros dos da 0 y 0. Ok. Entonces ya vamos a compartir la pantalla para seguir. Listo. Entonces seguimos con el intervalo, ya nos dio. Esta es la ecuación de iteración que me va a permitir tener intervalo. Vamos Profe, no está allá. compartiendo, profe. Vamos a hacer esta partida entonces. ¿Cómo? No está compartiendo pantalla, profe. No. Ya voy. Ya. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Y ahí se ve. Vamos a hacer esta tabla, me hacen el favor. Listo. La tablita va a comenzar I, A, B, F de A, F de B, X sub I, F de X sub I. Y X sub I menos X sub I menos 1. Valor absoluto de X sub I menos X sub I menos 1. Listo. Bueno, ahora el método lo que nos dice es, dada una serie de iteraciones, vamos a calcular los resultados para aproximarnos a ver cuánto nos vamos a aproximar a esa raíz. Entonces tenemos A. ¿Quién es A? Ya A lo hallamos acá, ¿cierto? A nos lo da el ejercicio. Es menos 0,5. ¿Quién es B? Menos 1. ¿Quién es F de A? Ya lo hallamos, menos 0,75. ¿Quién es F de B? 2. Y hallamos X sub I también, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Aló? Sí, sí, profesor. ¿Qué nos falta hallar? F de X sub I. ¿Qué quiere decir eso? Si hallamos X sub I aquí, el F de X sub I es evaluar en la función el X sub I. Evaluar en la función el X sub I. Que este X sub I que hallamos, miren cómo se lo estoy resaltando acá, lo vamos a evaluar ¿dónde? En la función. ¿Cuál es el resultado? 0.729. ¿Aló? ¿Sí estamos? Claro. Sí, profe. Sí. Ok. Profe, tiene el micrófono desactivado. Adrián López. Adrián López. Adrián López. Lapicero. Sí, profesor, disculpe. ¿Dónde estábamos?
No, estaba aquí, sino que el micrófono no quería coger. Alfredo Palomo. Alfredo Presente, Palomo. profe. Andrea Gómez. Andrea Gómez. Presente, profe. Presente, profe. Andrea Altamiranda. Aquí, profe. Benjamín Romero. Benjamín Romero. Benjamín Romero. Bueno, el señor Benjamín Romero no está. Se conectó y dejó ahí. Ahora al final tenemos un quiz, una nota que tenemos. Voy a calcular. El primero que le voy a preguntar es el estudiante que no responda acá. Ese estudiante, como estamos en clase y debió asistir y está asistiendo, voy a tomar una nota conceptual aquí el día de hoy para que me evalúe una función. Señor Benjamín Romero no se encuentra, ya lo voy a anotar aquí en mi celular. Pasado la lista, queda guardado aquí, no se encuentra, asistió, simplemente Benjamín Romero. Benjamín Romero no estuvo. Carlos Montes. Presente, profesor. Carlos García. Presente, profe, aquí estoy. Danilo López. Danilo López. Presente, profe, aquí estoy. David Lozano. Presente, profe, aquí estoy. Eder Martínez. Presente, profe, aquí estoy. Eder Martínez Ávila. Presente, profe, aquí estoy. Presente. Eliezer Díaz. Presente, profe. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Un chico va a salir aquí con estos jóvenes. Ever Espinosa. Fabián Di Perusa. Presente, profe. Fernando Jailón. Presente, profesor. Germán Orozco. Presente, profe. Jairo Cogollo. Jairo Cogollo. Presente, profesor. Jairo Vega. Jairo Vega. Aquí estoy, profe. Jesús Argumedo. Presente, profesor. Jesús Burgo. Abandonó la conversación. Presente, profesor, aquí estoy. Por el internet. John Hernández Pernet. Presente, profesor. Jorge Miranda. Jorge Miranda. Páez. Jorge Miranda Páez. Presente, profesor. José Fernando Jaraba. Presente, profesor. José Bautista. Presente, profesor. Hay un Luis aquí, pero no tiene apellido. Luis Correa. Luis Correa. Luis David Vuelva. Sí, ya. Luis Emanuel. Luis Vuelva Sánchez. El Luis solo soy yo, Luis Emanuel Arrieta. Ok. Luis Sánchez, ya. Richard Pinto. Presente, Richard profe. Pinto.
Presente, Víctor profe. Figueroa. Víctor Figueroa. Víctor Figueroa. Yarledis Argumedo. Víctor presente. Yarledis Argumedo presente. Vamos a llamar a este señor Ever Espinosa. Ever Espinosa. Profesor, el Luis solo soy Luis Arieta, ¿oyó? Ever Espinosa. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Benjamín Romero. Benjamín Romero. Presente. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Vamos a ver quién es la cara de este Ever Espinosa. Ok, no está en clase. Bueno. Seguimos con el ejercicio. Cuando hallamos el f de x sub y, nos da este valor. ¿A todos les dio ese valor? A mí sí. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Jorge no está conectado ahí. Jorge. Este muchacho que estaba diciendo que no entendía, Jorge. No. Este muchacho no sé qué le pasa. Wow. Cuéntame, Jorge, ¿sí entendiste? Sí. No muy bien, profe, pero estoy ahí. De momento tengo que repasar algunos videos. Seguimos. El ejercicio dice que a medida que vayamos, si recuerdan la parte gráfica, nosotros nos íbamos acercando más al intervalo, nos íbamos acercando más a la raíz por dos intervalos. Ahora, en la segunda iteración nosotros no podemos tomar el mismo intervalo, menos 0,5 y menos 1. No lo podemos tomar. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, esta palabra no se les puede olvidar. Actualizar los intervalos. ¿Qué quiere decir actualizar el intervalo? Que tengo que cambiar el intervalo A y tengo que cambiar el intervalo B. Ahora, aquí viene, esto es lo más difícil del ejercicio, de interpretar, porque es imaginario. Ojo, grábense la palabra imaginario. Dice acá, f de A y f de B y f de x sub y. Voy a borrar los signos acá. ¿Qué signo tiene f de A en la tabla? ¿Qué signo tiene? Negativo. 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 ¿Qué signo tiene f de B? Negativo también. Positivo. 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 Vale. Positivo, bro. Positivo. 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 Correcto. Positivo. Positivo, bro. Ok. ¿Qué signo tiene f de x sub y? Negativo. Negativo. Positivo. Oye. Positivo. Positivo. Bueno, yo creo que ahí estamos mal de gafo un poco ahí. Ojo, Negativo. Positivo. oye, ustedes no están viendo. F de x. Positivo. Hombre. Eso ahí sí. Estamos mal de visualización. Ojo. F de A, ¿qué signo tiene? Negativo. 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 F de B. Positivo. Positivo. F de x sub y. Positivo. Ok. Positivo. Entonces dice la regla. Dice la regla. Oigan esto, presten atención. Quien manda a actualizar los intervalos es f de x sub y. El signo que tenga positivo es el que tiene que actualizar. Si en este caso fuera negativo, por ejemplo,
Aquí en este caso es positivo. ¿Cuál se debe actualizar para mantener, ojo, es imaginario el cambio? Para mantener uno negativo y uno positivo, ¿cuál tengo que actualizar? FDA y FDB. Uno de los dos hay que actualizar. Quien me dice el signo que va a actualizar es el de FX sub Y. ¿Qué signo tiene FDA? Negativo. ¿Y FDB qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces yo tengo que actualizar el positivo porque acá tengo ¿qué? Positivo para que se me mantenga ¿qué? La ley de los signos. Ya. Entonces A sigue tomando el mismo valor. ¿Qué valor toma? Miren cómo copio y pego. Control C, lo traigo para acá. 0,5. B es el que voy a actualizar, tiene que ser diferente a -1. Entonces, ¿qué valor toma B? Mire, esto es un ejercicio mecánico. Toma el valor de X sub Y. F de A sigue siendo igual porque A no cambió, ¿cierto? Pero, profe, el valor de X sub Y. ¿Y F de B qué valor toma? El de Fx sub Y. Ya ahí actualicé mi intervalo para poder hallar ¿quién? X sub Y y F de X sub Y. Hay que volver a hacer la operación. Correcto. Repito nuevamente. Ojo, repito. Replay. F de A, ¿qué signo tiene? Negativo. F de B, ¿qué signo tiene? Positivo. Negativo. No, positivo. ¿Cómo que negativo, hombre? Eso me pone mal ahí cuando me dicen que no saben ni siquiera identificar un signo. Presten atención. ¿Qué signo tiene F de A? Negativo. ¿Qué signo tiene F de B? Positivo. Negativo. ¿Qué signo? Positivo. Voy a hacer un paréntesis ahí, voy a dejar grabar, pues lo voy a dar un regalo. Oiga, el estudiante, en este momento de lo que estoy explicando, que es lo simple de la mecánica, que no me sepa identificar un signo, créanme que no va a ganar métodos numéricos. O sea, me da con toda la pena porque esto no es para un alumno de sexto semestre de ingeniería de sistemas. Que no me sepa identificar un signo. Por Dios, aquí hay 31 estudiantes. 25 se están dando cuenta del error que están cometiendo, que ni siquiera saben identificar un signo. Mañana en el quiz, el problema no es el profesor, porque si el estudiante no identifica un signo, o sea, me da mucho pesar con ustedes. Créanme que si no adelantamos ni siquiera medio. Repito nuevamente. Andrea, ¿qué valor tiene F de A? Negativo. ¿Qué valor tiene F de X sub Y? Profe. ¿Qué valor tiene F de X sub Y? Okay. Entonces tenemos aquí. Positivo, profesor. Tenemos negativo y positivo para F de A y F de B. F de X sub Y tiene que valor positivo. Entonces imaginariamente me cambia el signo que me aparezca. ¿A dónde? En F de X sub Y. Si aquí fuera negativo, ¿quién cambiaría ahí? Perdón. ¿Cuál cambiaría ahí? F sub B. FA. F de A. Si aquí tengo positivo, ¿cuál cambia? FB. Y ahora viene la mecánica acá. A. Me queda igual, ¿por qué? Porque no lo actualizo, o sea, copio el mismo A. ¿Quién es B? B toma el valor de X sub Y. ¿Por qué toma el valor de X sub Y, profe?
Porque estamos actualizando el intervalo. Eso dice la regla del método de disección. B toma el valor de X sub I. Y F de B toma el valor de F de X sub I para actualizar el intervalo. F de A sigue siendo igual. F de B toma el valor de F de X sub I. Y estas dos son incógnitas, las que vamos a hallar ahora. ¿Cómo las hallamos? Con la fórmula. Nos vamos a la fórmula de X sub I y lo mismo que hicimos allá al rato. Ya tenemos los intervalos A y B. Vamos a reemplazarlos aquí y nos debe dar X sub I. Una vez hayamos X sub I, lo evaluamos ¿dónde? En la función. X sub I da menos 0,625 y F de X sub I da 0,040. Correcto, ¿con quién hablo? Con Vega. Correcto. ¿Y F de B? F de X sub I, perdón. Ese da 0,040. Correcto. Ahora, aquí sí tenemos ya un valor absoluto. Vamos a restar, ojo, este menos ¿cuál? El anterior, menos este. Me da el primer valor absoluto. O sea, es este no es menos el anterior. ¿Cuánto te da? Ojo, es valor absoluto, tiene que dar positivo, ¿vieron? ¿Cuánto da? 0,125. Correcto, Vega. Nombre Vega. Nombre de Vega. Jairo Vega. Tiene una ayudita ahí yo. Muy bien. Bueno, vamos a hallar la tercera iteración. Les toca a ustedes. Le pregunto a cualquier estudiante de los que están en el grupo. Háganla ustedes y nos vemos en un minuto. 2 minuticos les voy a dar para que me den la respuesta de A, B, F de A, F de B, X sub I, F de X sub I. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya nos estamos aproximando ¿a quién? A la ecuación con 0,125 por porcentaje de aproximación. Profe, ¿puede bajar un poquito que los signos para ver qué intervalos son? ¿Cómo? Que se puede bajar un poquito hasta donde muestra los signos. Ahí. Sí, ahí. Te digo el video un poco abajo. ¿Cuál es? El tercero. Aló. Vámonos aquí con Yarledis. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Profe, sí. Aquí el intercambio es igual, con el mismo, así que intercambiamos la vez pasada. Pero ahora con el otro número. Con otro número. No, sí. Mira que el F de X sigue siendo positivo. F de A negativo y F de B positivo. O sea, sigue igual. O sea, siempre que pasemos eso, hay que mirar la vaina esa de los signos y ahí decir. Es correcto. ¿Cuál intervalo va a cambiar? ¿La o el B? Ya. Ever Espinosa. Ever Espinosa. Bueno, vamos a colocarle un señor 1 aquí a Ever Espinosa que se conectó y nos dejó como robot. Para que le digan, oyeron. Y ustedes son testigos. Estamos en clase. Yarledis Argumedo.
Yarledis. Yarledis no habla. Vamos a ver, ¿dónde está Yarledis? Voy a dejar de compartir. Profe, por ahí le habló Eder Espinosa por el chat. ¿Qué dice? Cuando alguien termine me da los resultados. ¿Y usted los tiene ahí, profe, o no? Que no sé si estarán buenos. Y ahorita que terminemos todo lo miramos. El resultado de las rectas al final cada vez se va acercando más al cero, profe. Sí, claro. Like. Bueno. ¿Cómo queda? Queda igual a, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿B toma valor de quién? Es un mecánico. Sí, de que FDA sigue siendo igual. FDB toma el valor de X sub Y. ¿Cuánto da X sub Y? está menos 0.562. Profe, así no porque, o sea, no podemos cambiar B porque f de X sub Y da negativo. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo en el cambio tuve que cambiar a A No, porque f de X daba negativo. F de X. F de X sub Y es positivo, véalo. No, en esa tercera que está haciendo. Ah, pero si todavía no ha terminado, voy por aquí por la tercera. F de X sub Y, ¿cuánto va? Menos 0.56. Ahí me dio 0.3338. A mí me dio eso. A mí también, profe. 39 me dio. Ahora sí hay que cambiar. ¿Quién? Miren que ya se va recortando más la aproximación, nos vamos acercando más, ¿cierto? Cuando hacemos la Fernando, recta apaga el aquí, micrófono. ahora ¿quién cambia? Cambia A. Entonces A toma el valor X sub Y. Miren el juego. Lo voy a poner azul ahí. B sigue igual. F de A. Ya tomaría el valor de X sub Y. F de X sub Y. F de B sigue igual. Y tendríamos que hallar nuevamente. Menos 0. Profe, una pregunta, profe. Sí, diga. El X sub Y que cogimos para B no es el que está abajo, o sea, el último que hallamos. O el 625. No. B queda igual. Porque se actualiza A. ¿Ahora qué valor toma? Menos 0,563, que es el X sub Y. Sí. B queda igual, F de A toma el valor de F de X sub Y. Sí, profe. Profe, X sub Y me dio menos 0,594. Ya ahora que terminemos revisamos. Ahora que terminen todo.
Listo, ya. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Profe, a mí XUI me dio menos 0,594 y XUI menos 0,594 y FDXUI menos 0,142. Correcto, está bien, Andrea. Pero, FDXUI te dio ¿cuánto? A mí me dio menos 0.141. Menos 0,142. ¿Y la aproximación? Ah, sí, redondeado 43. 0.031. Ya esa no la hice, ya. Ese da 0,31. Bueno, listo, muchachos. ¿Qué tal el ejercicio hasta ahí? ¿Aló? Ya, profe. ¿Ah? Ya lo que viene de ahí en adelante es hacer iteraciones, se vuelve como ya repetitivo, ¿cierto? ¿Aló? Sí, pero se vuelve repetitivo hasta que se aproxime lo más a cero, ¿no? Sí, es correcto lo que ya entendimos la mecánica, ¿cierto? Sí. Explicadito con plastilina. Método de inserción que va abordado. Aquellos que no entendieron de pronto, voy a subir un solo video donde voy explicando. Y recuerden, simplemente el manejo de calculadora. Ojo con los intervalos a definir, a buscarlos. Practiquen estos ejercicios. ¿Oyeron? Claro, porque Sí, profe. practicamos. Sí. Listo, profe. Listo, profe. Para la próxima clase, regla falsa. No lleguen así con las manos vacías. Estudien, miren allá en plataforma. ¿Oyeron? Profe, una pregunta. Método de la regla falsa, sí. Dijo que iba a subir un video. ¿Qué día más o menos para estar pendiente? Este video, a ver si lo subo mañana. ¿Oyeron? Ese es sube a Drive, ¿cierto? ¿Quién es el que me va a ayudar a editar? Está en este grupo, ¿no? Un alumno que dijo que me iba a ayudar a editar. Sí, profe, yo. ¿Cómo que te llamas? Luis Correa. Pero Correa, mañana me escribo, ¿viste? ¿Ah? Bueno. ¿Por qué hay que editar el video? Porque esas son reglas de la institución. Nosotros no podemos subir allá si no se lleva un procedimiento de editación. Amor. ¿Oyeron? Listo, pues. Profe, ese video lo subí a Drive. No, lo voy a subir allá a plataforma. A la plataforma. Listo. Donde se pueda subir. Listo, pues. No, profe. Listo, profe. Bueno, que tengan feliz noche, pues. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igual. Iba a dar método de la regla falsa, pero entonces ya son las 8 de la noche y quiero que practiquen para no confundirlos más. Aquellos que de pronto no entendieron hoy, cojan calculadora, porque ya de aquí para adelante se aprieta el barro. ¿Oyeron? Comiencen a practicar. Profe, ¿y puede haber quiz de esto el otro martes? O sea, si voy a pasar video, no voy a pasar documento, porque ahí está todo. O sea, no voy a estar pasando tantas cosas al mismo tiempo. El video explica todo. Ya. Bueno, claro, así es, el video. Video. Sí, porque mucha información. Eso no tiene nada de... Prácticamente lo que hicimos ella después que usted lo repase en su casa son mecánicos. Y manejo de calculadora, no tiene nada. ¿Oyeron? Vayan practicando derivadas de primer orden y derivadas de segundo orden. ¿Oyeron? Ok. Bueno, que tengan feliz noche. Listo, profe.